Pues bienvenidos de nuevo, continuamos aquí, la tercera sesión de la mañana, y pues ahora tenemos el placer de escuchar a Pablo Pérez Espigares. Pablo Pérez Espigares es licenciado en Filosofía en 2006 y en Antropología en 2004 por la Universidad de Granada. Obtuvo un máster en Ciencias de la Religión en el 2007 en esta misma universidad y se doctoró con mención internacional en la Universidad de Granada en el área de Filosofía en 2016, con una tesis centrada en Heidegger y Levinas, gracias a la concesión de una beca de estudio. Somos compañeros de la tesis se titulaba Sujeto en la encrucijada de la ontología de Heidegger a la metafísica de Levinas. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de París-Nanterre y en la Federal de Brasilia. Su línea de investigación se centra en metafísica, ética y filosofía política. Es profesor contratado doctor por la beca y trabaja como docente en el Departamento de Humanidades y Filosofía de la Universidad de Loyola, Andalucía, desde 2016. Hoy nos hablará de la melancolía y el escepticismo en el barroco en su conferencia titulada De la melancolía al escepticismo en la cultura del barroco. Bueno, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Hola a todos. En fin, para mí es una alegría y un placer estar aquí de nuevo en Granada, con compañeros, con amigos, con maestros. Y nada, como ha dicho Fran, voy a presentar un texto que todavía está en ciernes y bueno, lo que salga a la mitad de la discusión me ayudará a perfilar y darle el remate. Voy a leerlo, intentaré ir despacito, no sé, algo denso, pero bueno, espero que se entiende, que podáis seguirme bien. Se llama De la melancolía del escepticismo en la cultura del barroco. No quise ponerle subtítulos porque no sabía si con el tiempo llegaría, pero subtítulo, el caso de Francisco Sánchez, ¿no? Entonces ahí desembocaré. La historia de la melancolía, como dice Laszlo Foldenji, es en realidad la historia del intento reiterado por precisar conceptualmente su significado, algo difícil de lograr por su ambigüedad y por la complejidad de las experiencias y síntomas que con ella se asocian. Aquí lo que pretendo es esbozar el signo que adopta la melancolía del barroco, haciendo escala en alguna obra destacada del siglo de oro español y mostrar el vínculo de eso que se presenta como estímulo fundamental, como estado de ánimo fundamental que impregna toda una época, con el escepticismo. Para ello presentaremos brevemente la figura y la obra principal de Francisco Sánchez, filósofo y médico de origen gallego, que encarna esa posición filosófica tan característica de un mundo en crisis y en el que las coordenadas hasta ese momento tradicionales se tambalean. El primer epígrafe lleva por título Melancolía y pensamiento en el barroco. La conexión entre filosofía y melancolía se encuentra ya claramente establecida en el conocido Problemata 30, estudio sobre la melancolía inicialmente atribuido a Aristóteles, posteriormente a Teofrasto, en el que, relacionando la doctrina hipocrática de los 4 humores con la noción platónica de furor, se explican sus síntomas según el estado y la influencia de la bilis negra en el carácter humano. Este texto marca definitivamente la polaridad en la que se moverá esa historia de precisión conceptual que afecta a la palabra melancolía. En efecto, en ese trabajo se establece la dualidad del humor melancólico, que oscila entre lo frío y lo caliente, produciendo depresión y torpeza cuando predomina lo frío, y cuando lo hace lo caliente produce exaltación e incluso alienación. Descrita como enfermedad del carácter o trastorno físico y anímico, la melancolía oscila entre la depresión, la tristeza, el miedo y la pasión que conduce a la genialidad o a la heroicidad de los hombres sobresalientes. ¿Por qué todos los hombres que han sido excepcionales, sea en filosofía, política, poesía o arte, eran manifiestamente melancólicos? Se pregunta Teofrasto en ese tratado. En la concepción clínica o médica que se fue desarrollando posteriormente, la melancolía perdió ese aura de excelencia y fue adquiriendo una connotación negativa que llega hasta la Edad Media, donde por lo general, salvo contadas excepciones, tanto en la filosofía, en la teología o en la mística, se la considera como un trastorno grave del alma que pone en peligro la salvación y se la relaciona principalmente con la asidia, pecado próximo a la pereza que anulaba la voluntad de la persona y la alejaba del bien. Así se ve, por ejemplo, en el de Gardner de Bingen, San Buenaventura o Santo Tomás de Aquino. Con el neoplatonismo se empieza a invertir esa consideración negativa de la melancolía, vinculándola a las más excelsas actividades del hombre. Para los neoplatónicos, al estar más cerca de lo divino que el mundo material del hombre, ningún planeta podía ser malo, algo que en el caso de Saturno se confirmaba por 2 razones. Era el padre de los dioses y el más alto del firmamento. Según Plotino, Saturno simboliza el nous, mientras que Zeus, un peldaño más abajo, representaba el alma. De ese modo, el viaje descendente del alma en el mito neoplatónico tuvo 2 lecturas.
puesto que cada planeta otorgaba al alma capacidades positivas y negativas. Además de las facultades intelectuales, Saturno transmitía su lentitud y su pesadez, astro, por tanto, de los aletargados y de los filósofos, moviéndose la melancolía entre lo letárgico y lo sublime. Con el humanismo renacentista y de la mano del florentino Marsilio Ficino, se armoniza la visión aristotélica que conectaba la melancolía con la excelencia y la doctrina platónica de la manía divina, interpretando positivamente la melancolía como uno de los furores en los que se siente la presencia arrebatadora de lo divino en lo humano y recuperando a Saturno como astro de la contemplación sublime. Esta visión positiva que encuentra en la melancolía una llamada o una iluminación que mueve a la creación irá siendo sustituida poco a poco conforme se avanza hacia el barroco, donde de nuevo adquiere sobre todo una imagen sombría y amarga. La proximidad entre la melancolía y la vanitas barroca también la acerca a la filosofía, concebida en parte como meditación sobre la muerte y dando pie, como veremos en los casos de Cervantes y Gracián, a un pensamiento trágico. Antes de aterrizar en el Quijote y en el Criticón, conviene mencionar, por el lugar que ocupa, como una de esas obras clave de la reflexión barroca sobre la melancolía, al tratado enciclopédico de Robert Barton, Anatomía de la melancolía. Como el mismo título indica, la melancolía se aborda en esa anatomía como una enfermedad, como una dolencia que es diseccionada minuciosamente y analizada en sus distintos elementos y variedades. Se trata sin duda de la recopilación más exhaustiva acerca de la melancolía en el barroco. Se presentan sus causas, sus síntomas, su pronóstico, así como todo aquello que torna vulnerable y de lo que depende el melancólico, ya sea su temperamento, los astros, la dieta, etc. Mediante la medicina y algunos consejos, Barton sostiene también la posibilidad de su curación. La obra consta de 3 partes. La primera arranca describiendo las enfermedades del hombre, especialmente las que afectan a la cabeza, para acto seguido analizar las partes del cuerpo y las facultades del alma y llegar a la siguiente definición de melancolía. Dice Barton: es un tipo de locura sin fiebre, que tiene como compañeros comunes al temor y la tristeza, sin ninguna razón aparente. Según la parte afectada, se pueden distinguir 3 tipos de melancolía. La de la cabeza, la que afecta a todo el cuerpo si el temperamento es melancólico, y la que afecta al vientre, en particular al hígado y al bazo, y en la que domina la melancolía hipocondríaca la que se denomina melancolía hipocondríaca o flatulenta. Entre las posibles causas, Barton analiza el sueño, la vigilia, la ociosidad, la soledad, la edad, la dieta, los padres, los astros o los demonios. A continuación, se analiza cómo influyen las pasiones y los trastornos de la mente en la melancolía, haciendo hincapié en las que se generan en la imaginación y describiendo el temor, la vergüenza, la tristeza, el odio, la envidia, la avaricia y otras pasiones como posibles causas. Antes de terminar con una recopilación de todas ellas, Barton apunta a algunas causas remotas y externas como pueden ser la educación, la servidumbre o la pobreza. En la segunda parte, la curación de la melancolía se plantea a través de la dieta, el ejercicio, el aire, el sueño, la música, los objetos agradables, el consejo y la compañía de los amigos y otros muchos remedios, y describe la contribución de la medicina mediante el recurso a sangrías y curantes. En la tercera y última parte, Barton se centra en la melancolía amorosa y religiosa. El autor define el amor, siguiendo en esto a Platón y Ficino, como un afecto voluntario y un deseo de gozar de lo que es bueno. Y sitúa la causa de la melancolía en el amor heroico, entendido como un pensamiento fijo en lo que se desea, unido a la esperanza, confianza de alcanzarlo. Tras analizar las causas, los síntomas, el pronóstico y la curación de esa melancolía amorosa, se aborda la melancolía religiosa. El demonio es su principal causa y actuaría a través de un séquito de auxiliares, sacerdotes, políticos, herejes, los cuales encontrarían su punto de apoyo en el temor, la ignorancia, la soledad, el celo ciego o la arrogancia. Entre los síntomas de ese tipo de melancolía se encontraría la obediencia ciega, el amor a la propia secta, la disposición al martirio o el odio a otras religiones. En definitiva, desde un enfoque fundamentalmente médico, basado en la teoría de los humores, cabe entender esta obra de Barton como una contribución a la antropología, la teoría del hombre de la época, que intenta ubicar al ser humano en el conjunto de la naturaleza en relación con su creador. En el camino que traza el análisis clínico del autor, confluyen y se acumulan toda una serie de referencias e informaciones abrumadoras procedentes de fuentes científicas, literarias, filosóficas, con las que no siempre discute en profundidad y que hace de su trabajo una obra muy densa.
Adentrándonos ya en esas obras mayores de la literatura, de nuestra literatura, se puede decir, con Amun, Ortega, Eugenio d'Ors o más recientemente García Llibert, que la melancolía es la clave para tomar el pulso y comprender el Quijote y la filosofía cervantina. Así lo considera también Pedro Cerezo, a quien seguimos aquí en nuestro acercamiento a esta obra cumbre. En ella cobra cuerpo y se expresa una profunda experiencia de desengaño existencial, que se corresponden tanto con el itinerario vital del personaje de Don Quijote, el caballero de la triste figura, como con la experiencia biográfica del autor, lo que nos permite afirmar que lo que se vincula a través de ese relato de ficción es también un diagnóstico sobre ese momento histórico, diagnóstico desplegado por Cervantes desde su propia radiografía sentimental. En ese sentido, la melancolía del Quijote traduce la melancolía de toda una época, la melancolía del barroco, un tiempo de crisis, especialmente en un imperio español que comienza a atisbar su declive. Además de las dificultades sociales, políticas y económicas derivadas de ello, hay otros factores que hacen que esa transición a la modernidad se viva y se perciba como algo trágico y traumático. La división de la cristiandad debido a la reforma protestante, la posterior contrarreforma, la guerra de religión que asolaron en Europa, dibuja un escenario sangriento y de profunda crisis espiritual, a lo que se unía, por el avance de los planteamientos seculares, la escisión entre la experiencia natural del mundo y la fe. Es esa época de intemperie, ese mundo desgarrado, el que de algún modo se refleja en el Quijote y que se mostraría en cifra a través de la melancolía cervantina. Dicha melancolía ha de verse, como propone García Llibert, como un proceso. El proceso que va del entusiasmo confiado en el desempeño heroico al hundimiento progresivo de Don Quijote en la melancolía. La melancolía propia de quien se topa con la cruda y desencantada realidad en la que vendría a ponerse de manifiesto lo irrisorio de ese yo heroico. De esa forma, el hombre que se hace a sí mismo desde y gracias a la locura se ve abocado a renunciar a ella, a convertirse de esa locura, hasta el punto de que Cervantes hace morir al personaje en cristiano, como dice Pedro Cerezo, quien también advierte de la necesidad de distinguir entre la melancolía de Cervantes y la melancolía de Don Quijote. En la melancolía del personaje pueden distinguirse, en efecto, distintas y sucesivas capas o dimensiones, a través de las cuales se desarrolla el progresivo desengaño de Don Quijote, en una interiorización ascética de la muerte que va acompañada de los consiguientes asaltos de la duda. Y subrayo lo de la duda por el tema del feticismo que le da. Duda acerca de su condición de caballero andante que le ha dado la fama. Duda acerca de la realidad de Dulcinea. Y duda acerca del sentido mismo del mundo y de la vida. Se pasa así, como hace Cerezo, de la melancolía heroica a la melancolía, de la melancolía heroica a la melancolía erótica, hasta llegar a la melancolía acídica, la experiencia del vacío, en la hora de máxima lucidez, en la hora de la máxima desilusión. Caen a la par la misión heroica de Don Quijote y el orden trascendente de sentido, la concepción metafísica y teológica en la que se apoyaba. Con todo, en la obra se atisba una salida a un remedio. Citando a Cerezo, la lógica interna de la novela responde al distanciamiento burlesco del autor con su criatura. Efectivamente, la melancolía del autor se declina de un modo diferente. Cervantes se sirve del humor y la ironía como antídoto que relativiza y permite tomar distancia de lo trágico de ese proceso. El buen humor, forma escéptica del ingenio, en palabras de Shaftesbury, sería aquello que reconcilia la vida y la finitud. Como dice también el mexicano Roger Bartra, Cervantes goza de esa melancolía irónica del humor, de esa melancolía bien humorada. Se recrea en ella gracias a esa modulación. De ahí que pueda verse en esa melancolía un exponente de la modernidad, puesto que se desarrolla como una forma nueva de conciencia aguda de la individualidad. Así pues, el Quijote, como un libro de risas y como un libro de desengaño, donde se pone en escena un yo fracturado, en un mundo que ha perdido su centro. Cerezo describe así quizá lo que se puede considerar como el mecanismo barroco. Lo cito: se confiesa la vanitas universal en un mundo poblado de apariencias, y se hace de este desengaño la vía estética única, como la inversión dialéctica de la filia para probar negativamente lo absoluto. Se da, por tanto, una coyuntura excepcional para experimentar una melancolía objetiva, esto es, que pertenece, por así decirlo, al propio curso del mundo en un impasse, o al menos en una encrucijada trágicamente dolorosa. Fin del cine. Es así, en efecto, como opera la mecánica barroca,
A través o atravesando el desengaño se apunta negativamente al absoluto, desde un mundo que es pura apariencia, mecanismo que se pone en práctica en el Quijote y también en el Crítico de Gracián, emblema absoluto de la época, al decir de Fernando Rodríguez de la Flor en su libro La Era Melancólica. Fernando Rodríguez de la Flor, quien también desentraña el mecanismo barroco en un sentido parecido al que lo hace Cerezo, aunque con otros matices, subrayando en este caso cómo la vía estética del desengaño se despliega en paralelo a la vía estética, hasta afirmar que el esteticismo no es sino la otra cara de la melancolía. En el barroco, y cito a Rodríguez de la Flor, este volcarse en la vía estética revela suficientemente en su maníaca sed de belleza formal el déficit de felicidad mundana que está a la base de su mecanismo. El poder de la ilusión explícito en este esfuerzo recubre una realidad dolorosa y hace pendón estricto con aquella otra vía estética que mueve el interior de los grandes espíritus del siglo, como serían el de Gracián y Cervantes. ¿Qué quiere esto decir o cómo interpretarlo? La producción simbólica y artística de ese periodo pone de manifiesto una grave tensión y una fuerte tendencia hacia la fantasmagoría, configurándose siempre dentro de un sistema ficcionalizado al máximo. En ese sentido, la filosofía de la apariencia del barroco destaca por su pretensión de dotar de sustancia a la representación, al lenguaje y a la dimensión realizativa y performativa de este, a la vez que se nihilifican los referentes reales. De ahí la paradójica afirmación de la supremacía de lo virtual y de lo ficcional. El vértigo de la representación, los juegos de y con el lenguaje que alteran y desregulan su literalidad, van encaminados a poner en suspenso el orden de lo real. La fantasmagoría tiene como efecto sustraer al individuo de la dimensión profana y mecánica del tiempo, permitiéndole atisbar los misterios de la eternidad de la que habla la metafísica neoescolástica. La ficcionalización nos sitúa en un campo mental imaginario, fantasmal, para afrontar la dolorosa experiencia antropológica desde un plano no real, desde el mundo del ensueño. Se procede así a una sublimación de los procesos históricos, que arrancados de su contexto son elevados y confrontados con una dimensión supratemporal desde la que cobran significación. El sentido de algún modo se recobra desde la obra, desde el desengaño y el artificio, por la vía estética y por la vía estética. Tanto el Quijote como el Criticón son sublimaciones literarias del desengaño. Por esa doble vía, en ambas obras se expresa melancólicamente un pensamiento trágico. La sabiduría melancólica del Criticón, como la llama Javier de la Higuera, se expresa, entre otros, a través de dos motivos, el del mundo invertido y el del engaño universal. Con el primero, del mundo invertido, Gracián recoge desde una perspectiva de calado ontológico el tema fundamental del mundo como apariencia e ilusión. El mundo es una nada, y la vida en él una irrealidad. El mundo inmundo, como llama Gracián, se halla desquiciado, fuera de quicio, y la arrogancia y prepotencia del hombre que lo habita no es sino una máscara de la nada sobre la que se sostiene. El desquiciamiento del mundo, el vaciamiento ontológico del mundo y de la vida, se debe a que Dios está ausente de él. De ahí el empeño en recentrar el mundo, como dice Javier de la Higuera, recomponiendo la idea teológica y mostrando negativa y directamente que Dios solo puede hacerse presente por la vía de la ausencia. El artificio alegórico, las figuras retóricas, el oxímoron, sirven en el Criticón a la manifestación de la ocultación misma de Dios. Es decir, no se trata de desvelar algo que está oculto, sino de elevarse a lo que permaneciendo invisible dota de sentido espiritual a la irrealidad de lo visible mundano. Dios solo se presenta como ausente, en su huella. Andrenio y Critilo, los héroes de Gracián, se ven abocados a una odisea impredecible, teniendo que encarar peligros máximos transitando por geografías engañosas, padeciendo naufragios y encantamientos ilusorios de todo tipo. El mundo creado en el que se mueven no ofrece con claridad un horizonte. Los cielos mismos carecen de regularidad. De ahí que ambos, Critilo y Andrenio, se quejen de la existencia de un soberano artífice, él mismo embozado, Ascóndicus, que se presenta a su ojo como el gran disimulador, pues ni siquiera ha distribuido las estrellas con orden concierto. Por eso el mundo es todo él un engaño, una mentira universal donde es imposible encontrar asideros para trazar un camino de sentido. Así lo expresa de nuevo Rodríguez de la Flor, y lo cito. Y es que la época vive de un mito trascendental que se organiza bajo la forma de una dialéctica oscuridad-revelación.
Mas al avalar la certeza de una revelación última y al quedar ésta siempre en estado de diferida, lo mundano se constituye como un paradigma del error, del errar y del horror también. Error, errar, horror. Noche interminable, oscuridad nunca iluminada por la energía del más allá suprahumano. Primero sueño. Tiene la cita. El desengaño, como desvelamiento de la estructura esencialmente ilusoria en la que se ubica todo lo humano, nos coloca frente a la verdad que no se quiere ver, que el mundo es un engaño, que su única verdad es su misma falsedad. Para comprender un mundo que está del revés, se hace necesario entonces mirarlo indirectamente a través de un espejo. De nuevo, Rodríguez de la Flor. El mundo, entonces, en un esfuerzo titánico, es transferido a sus signos, traducido a los códigos artísticos y representacionales que lo organizan como un conjunto de sentido. Es así como desde lo visible se traza una línea de fuga hacia el infinito, el cual le otorga un sentido. Como dice Javier de la Higuera, y lo cito, la experiencia de la verdad que descubre Gracián en el desengaño es la de la sorprendente y difícilmente soportable presencia de lo infinito en lo finito. Es insoportable el vacío y la plenitud, la experiencia de su simultaneidad, de su intercambio en una referencia indecidible de una a otra. El mundo como nada de Dios, Dios como nada del mundo. El desengaño produce la extrañeza absoluta del mundo, el retorno mismo del mundo como nada, y la aparición de lo absolutamente otro en el seno de esa misma extrañeza. Ahí acaba la cita de Javier. He ahí la sabiduría melancólica que aporta el desengaño, pues supone una puesta entre paréntesis del mundo y uno puede verse descubierto en el error. En ese sentido, el desengaño provoca tristeza, pero es también liberador, libera del error y del errar. Desde esa sabiduría melancólica del desengaño, creo que se puede trazar un camino hacia el escepticismo, de forma que podamos ver en él una de las expresiones de la melancolía y hablar de una modulación escéptica de la melancolía, o directamente de una melancolía escéptica. Hay un pasaje que quizá nos da pie para ello en Gracián, donde se refiere a la sabiduría del mundo, la cual solo ofrece locura y vanidad. En la crisis séptima de la parte tercera, Gracián, como narrador, dice: pasaron al desván de la ciencia, que de verdad hincha mucho, y no hay peor locura que enloquecer de entendido, ni mayor necedad que la que se origina del saber. Toparon aquí raras sabandijas del aire, los preciados de discreto, los bachilleres de estómago, los doctos legos, los concertistas, las cultas persabidas, los miceros, los sabiondos y los doctorcetes. Ahí acaba la cita de Gracián. Efectivamente, la casa del saber es pura apariencia, ya que muchos años ha huyó al cielo, dice Gracián. El saber del mundo es estulticia del cielo. Esto es, la verdadera sabiduría que aporta el desengaño no es intramundana. Siendo consciente de que la experiencia de la verdad asociada al desengaño es la de una verdad metafísica que tiene de algún modo su prolongación ética, no es menos cierto que esa desconfianza en el saber o el conocimiento obtenido del mundo está en sintonía con la actitud escéptica y con el escepticismo como posición filosófica que está muy presente en el barroco. Como no puede ser de otra forma, ante el juego en cascada de las apariencias y frente a la inconstancia en que se presentan los asuntos del mundo. La crisis existencial que caracteriza a la época tiene, en definitiva, también repercusiones epistemológicas. Así lo señala en repetidas ocasiones Rodríguez de la Flor. Al barroco, dice el autor, no cabe otra aproximación, sino es la de una mirada que descubre la traza, la vía, dolorosa en realidad, que la época recorre, abriendo sucesivos escenarios hacia la apertura, la fragmentación, la ambigüedad de cualquier sentido fijado, lo que también podríamos denominar como lo que es, la ruina de la episteme tradicional y la crisis escéptica de los valores. Así pues, igual que quizá es posible, esto no estoy seguro, atisbar en Gracián una modulación escéptica de la melancolía, o una melancolía escéptica, tal vez podemos hablar de un escepticismo melancólico en el caso de Francisco Sánchez. Este segundo epígrafe, el escepticismo melancólico de Francisco Sánchez. Para no citar tanto a los autores de la bibliografía secundaria que he ido usando, diré que en España hay especialistas en la Universidad de Santiago de Compostela, como es el caso de Martín González,
la Universidad de Córdoba, Mario Bermúdez, o Rafael Orden, también catedrático de filosofía en la UNED. Este médico y filósofo Francisco Sánchez, conocido como el escéptico, a quien el mismo Cervantes sitúa en su viaje al Parnaso entre los hombres más sobresalientes de su tiempo, y que quedaría retratado en uno de los sueños de Quevedo, nació en Turin en 1550. De origen judío, pasó la mayor parte de su vida en Francia, concretamente en la católica Toulouse, donde murió en 1623 y donde ejerció de catedrático de medicina y de filosofía. Es el autor del Podnil Escritur, que nada se sabe, de 1581. Se lo ha presentado en alguna ocasión como un filósofo desenfocado, y ello por varios motivos. Por un lado, por su origen, por su nacionalidad, que se lo han disputado España y Portugal hasta hace poco, que apareció su partida de nacimiento. Por otro, porque de una lectura uniforme se lo ha interpretado precipitadamente como un precursor del racionalismo cartesiano y del empirismo baconiano de la modernidad, algo que no se sostiene, según la crítica, si se tiene en cuenta la consideración de la totalidad de su obra, que incluye la Carta sobre el cometa del año 1577, publicada en vida, y sus obras médicas y sus tratados filosóficos, publicados póstumamente en 1623, además del que nada se sabe. Igualmente hay que mencionar la segunda carta consulta sobre geometría a Cristóbal Clavio, escrita en torno a 1589, aunque fue hallada en 1540, y donde procede a una crítica radical a las matemáticas, aspecto decisivo en nuestro tema, pero en el que yo aquí ni me voy a meter ni creo que lo haga. El que nada se sabe se abre con una advertencia al lector, que constituye una especie de discurso del método, de carácter propedéutico, donde intenta perfilar un nuevo marco de legitimación para el arte o la ciencia de la medicina, que a su juicio, a pesar de los avances del momento, debían estos más a la intuición que al método. Así, con cierto aire precartesiano, dice: vamos bien de tiempo, tengo varias citas aquí de Francisco Sánchez. En fin, para que veamos el tono y captar, si se puede, que es lo que pretende su carácter pedagógico. Es innato al hombre, dice Francisco Sánchez, querer saber. A pocos le fue concedido saber querer, a menos saber. Y a mí no me cupo suerte distinta a la de los demás. Desde la infancia, entregado a la contemplación de la naturaleza, indagaba todo minuciosamente. Y aunque al principio el ávido deseo de saber se contentara de alguna manera con cualquier alimento que se le ofreciese, poco tiempo después, sin embargo, fue presa de indigestión y empezó a vomitar todo. Ya entonces buscaba yo qué podía darle que no solo lo recibiese bien, sino incluso que lo aprovechara del todo, pero nadie había que colmar mi deseo. Daba vueltas a los dichos de los antiguos, tanteaba el sentir de los presentes, respondía lo mismo. Mas que me diera satisfacción, absolutamente nada. Ciertas sombras de verdad confieso que me ofrecían algunos, pero no encontré a ninguno que manifestase sincera y absolutamente lo que se ha de juzgar de las cosas. En consecuencia, retorné a mí mismo, y poniéndolo todo en duda, como si nadie hubiera dicho nada, jamás, comencé a experimentar las cosas mismas, que es el verdadero modo de saber. Analizaba hasta alcanzar los principios últimos, haciendo de ello el inicio de la contemplación. Cuanto más pienso, más dudo. Nada puedo abarcar perfectamente. Bien, de estas líneas cabe destacar esa llamada clara a ir a las cosas mismas, es decir, a investigar la naturaleza de manera desprejuiciada, cuestionando los sistemas dogmáticos anteriores, a los que tacha de maraña de ficciones o laberintos de palabras sin fundamento, y rechazando entonces, Francisco Sánchez, el principio de autoridad. Igualmente subraya la imposibilidad de aspirar a un conocimiento perfecto, lo que él llamaría sarcásticamente conocimiento metafísico. Poco después de esa línea que acabamos de citar, se muestra fiel al sentido de la skepsis. Cito de nuevo a Francisco Sánchez. No por eso, sin embargo, te prometo absolutamente la verdad, ya que la ignoro como todo lo demás, pero la buscaré en la medida en que pueda. Tú mismo la perseguirás, una vez que sea de alguna manera descubierta y sacada de su escondrijo. Pero no esperes atraparla nunca ni poseerla a sabiendas. Bástete lo mismo que a mí, acosarla. Este es mi objetivo, este es mi fin. Este es también el que tú debes buscar. Se dirige a Diego Castro, el que era su pupilo. Si nos adentramos en la obra y en el orden interno de su discurso, vemos que la claridad del comienzo va desapareciendo y se va volviendo algo más ambiguo, recurriendo a fuentes dispares,
y apoyándose por momentos en posiciones filosóficas que luego termina desechando. En ese sentido, apela con frecuencia al nominalismo, que claramente influye en su teoría epistemológica, pero con el que no se compromete del todo. Comparte con él la visión de la ciencia como intuición de lo concreto y defiende el primado del individuo como ser y como objeto de conocimiento. En cualquier caso, se apoya en él para criticar la teoría aristotélica del saber y desde ahí la escolástica. Recogiendo el debate entre realistas y nominalistas acerca de los universales, Sánchez se posiciona en favor de Ockham, aunque no lo cita, y critica a los seguidores de Aristóteles, para quienes los términos traducían los universales, y estos en la naturaleza o esencia de las cosas, y para quienes la ciencia es solo conocimiento de lo universal y necesario. Frente a eso, sostiene que tales términos son convencionales y los universales, citándolo, una ficción de Aristóteles no es semejante a las ideas platónicas, a lo que agrega, citándolo, también del intelecto agente, cosa rara, que abstrae o ilumina, más bien oscurece, y asimismo del inteligente, de donde brota lo universal, ¿qué vas a decir? ¿No es eso palabrería y estupidez? Sin duda. Para nuestro autor, el conocimiento y la ciencia solo puede ser intuición de lo concreto, que se alcanza en el juego dialéctico de sus facultades naturales, los sentidos y la razón. También critica con fuerza el método silogístico de la demostración aristotélica, ya que la sola articulación de predicamentos no nos conduce a la esencia de las cosas, sino que nos distancia de la realidad. Otra cita más. Dirás que defines la cosa que es el hombre, no la palabra, con esa definición, animal mortal. Lo niego, pues yo dudo también de la palabra animal, así como de racional y de la otra. Seguirás definiendo estas mediante los géneros superiores y diferencias, como tú los llamas, hasta el ente. Preguntaré lo mismo de cada uno de los nombres y para terminar del último ente, pues tampoco sabes lo que significa. Dirás que no lo vas a definir porque no tienes género superior. Esto no lo entiendo, ni tú tampoco. No sabes qué es el ente, yo menos. Dirás, no obstante, que hemos de detenernos en algún punto de la serie de preguntas. Esto no resuelve la duda ni satisface la mente. A la fuerza manifiestas ignorancia. Me alegro. A mí me sucede otro tanto. Lo interesante de esta última cita, de esta última argumentación, es que en este caso se apoya, al menos en el aspecto formal, en los recursos del escepticismo clásico, los tres modos de arriba para criticar la demostración aristotélica, que o bien se detiene en supuestos o axiomas para evitar que la prueba se prolongue hasta el infinito, o bien genera un círculo vicioso. El neoplatonismo, filosofía dominante en la cultura renacentista, también será objeto de sus críticas, poniendo en cuestión la idea de la unificación ontológica del todo, basada a su juicio en una fantasiosa concepción animista de la realidad, y poniendo en cuestión también la noción de relación dialéctica entre macrocosmos y microcosmos, basada en una confianza excesiva en la eficacia de la mens y el poder cognitivo del hombre. El ataque al neoplatonismo es relevante porque bajo su influencia se fraguan y cobran cuerpo ciertas prácticas adivinatorias muy extendidas y en particular la astrología judiciaria, que pretendía predecir o explicar ciertos fenómenos por el influjo de los cometas, algo que él califica de superchería. El tono mordaz contra el neoplatonismo se aprecia en estas líneas. Por esta misma razón afirmaban algunos que todas las cosas están en todo, pues dicen, ¿cómo conoceremos las cosas que están fuera de nosotros? Por consiguiente, todas estaban en nosotros, pero las descubrimos al sacarlas a la luz, y en esto consiste el saber. Pero se equivocan rotundamente. En primer lugar, por el hecho de afirmar que en nosotros está el asno, quizá en ellos sí está, el león y lo demás. ¿Y cómo es posible que yo esté en el león y el león en mí? Estás montando una quimera. En definitiva, ya se recurra a Dios o a la naturaleza y sus daimones como principio explicativo último de la realidad, la posición de escolásticos y neoplatónicos manifiesta la más absoluta ignorancia al respecto, por más que en el plano de la creencia puedan ser tenidos en un ejercicio de prudencia como principios intachables. Llegados a este punto, cabe preguntarse, sin entrar ahora en detalles, por cómo concibe Sánchez el proceso de conocimiento, qué papel otorga la duda y cómo resuelve la cuestión del método, comparándolo y haciendo el contraste brevemente con Descartes. Retomando las líneas con las que abríamos este epígrafe, donde decíamos que tenía un cierto aire precartesiano, parecía ahí efectivamente atisbarse un antecedente del cogito cartesiano. Sin embargo, aunque compartan la preocupación filosófica por la fundamentación de la ciencia a partir de la duda, parece que en el caso de Sánchez no se apunta a ningún principio incuestionable
de resonancias metafísicas desde el que poder construir el edificio del conocimiento. Antes bien, lo que se aprecia es a un Sánchez cada vez más encerrado en sí mismo y en su afán por acercarse a la realidad sin ningún tipo de prejuicios, cada vez más asediado por una duda que adopta un cariz angustioso. Al referirse a la intuición interna, en lo que parece un atisbo de un cogito melancólico, dice: ciertamente estoy seguro de que ahora pienso lo que escribo, de que quiero escribirlo, de que deseo que sea verdad y que tú lo pruebes. Por más que esto último no me preocupa demasiado. Pero cuanto más me esfuerzo en considerar que ese sea el pensamiento, este querer, este desear, este no preocuparse, en verdad que el pensamiento falla, se frustra la voluntad, se acrece el deseo, aumenta la preocupación. La duda que le corroe y le impulsa a la vez no parece tener el carácter metódico cartesiano, sino que tiene más bien una función meramente reguladora en ese intento perpetuo de contemplar con mayor transparencia. Por mi parte, dice Sánchez, antes de que empezase a tomar en consideración las cosas, me creía más sabio, puesto que me mantenía firmemente y me parecía saber con perfección lo que había recibido de mis maestros, pensando que el saber no era sino haber visto, haber oído y haber retenido en la memoria muchas cosas. Pero tan pronto me volví hacia las cosas, rechazaba entonces por completo la anterior creencia, que eso era, más bien que ciencia. Comencé a examinarlas como si nadie hubiera dicho nada jamás. Y tanto como antes me parecía saber, así ahora me parecía ignorar. Y cada día, contrariamente a aquel que decía que hasta la madurez lo ignoraba todo, pero que después todo lo sabía, la cosa ha llegado hasta tal punto que me doy cuenta de que nada se sabe. Ni me cabe la esperanza de que se pueda llegar a saber. Y cuanto más observo la realidad, más dudo. Vemos cómo en esa línea se expresa un yo que duda y que sabe que duda. Pero ese saber acerca de la duda no le proporciona ninguna certeza en la que descansar. Una espiral de duda que se manifiesta incluso como desesperación. Quizá aquí estoy exagerando un poco para llevarlo a mi terreno, la verdad. Esta se vería incrementada por la misma concepción heraclítica de lo real que maneja Sánchez, de aquello que es su objeto de estudio y que aparece en un cambio perpetuo, poniendo de manifiesto la finitud del ser humano y cercenando toda ilusión de alcanzar un conocimiento metafísico. Todavía queda en las cosas otra causa de nuestra ignorancia, a saber, la duración permanente de algunas y, por el contrario, la permanente generación de otras, su permanente corrupción y cambio permanente. De tal manera que no podrás dar razón ni de aquellas, pues no vas a vivir siempre, ni de estas, pues nunca son enteramente las mismas, sino que ahora son, ahora no son. Y un poco más adelante dice: entre el nacimiento y la muerte, ¿cuántos cambios se producen? Innumerables. En definitiva, no hay quietud. Está claro, ya voy a terminar, que no estamos ante una mera pose o actitud impostada de excitación. No es un escepticismo provisional, por más que esté al servicio del conocimiento empírico de lo concreto, puesto que su práctica médica así lo exigía. ¿Cómo abordar entonces la articulación de dicho conocimiento? ¿Qué hay del método? Cabría preguntarle a Sánchez. No cabe recurrir ya, por haberla descartado, ni la metodología clásica aristotélico-escolástica, ni la predominante en su tiempo, la mágico-astrológica. Lo que propone es un método en el que se conjugue y ajuste experiencia y juicio. Última cita de Francisco Sánchez. Los desdichados seres humanos tienen dos medios de hallar la verdad, toda vez que no pueden conocer las cosas por sí mismos. Que si las pudieran comprender como debieran, no necesitarían de ningún otro medio, mas como no pueden hacerlo, descubrieron auxilios para su ignorancia, auxilios con los cuales no por ellos saben más, siquiera con perfección, pero sí barruntan y aprenden algo. Pues bien, tales medios son la experiencia y el juicio, ninguno de los cuales puede mantenerse debidamente sin el otro. En un librito que seguirá próximamente a este y que ahora estamos elaborando, pondremos en clara, con mayor amplitud, cómo uno y otro, experiencia y juicio, han de ser manejados y aplicados. Sánchez nos remite ahí a una obra que hasta la fecha no se conoce y nos deja, nunca mejor dicho, por la duda. Tampoco su obra médica aclara nada en ese sentido, en torno al método, pero parece evidente que está lejos de desarrollar un método verdaderamente experimental, al estilo de Bacon o Galileo, de tipo inductista o hipotético deductivo. Si a eso añadimos su reputación de las matemáticas en esa carta clave que mencionábamos al principio, parece que su criticismo se encamina, pero se queda en la antesala de la modernidad.
Tras ese recorrido, cabe quizá la posibilidad de hablar, en el caso de Sánchez, de un escepticismo melancólico. Planteo casi como pregunta. En un mundo que no deja de ser un mundo de apariencias, puesto que no hay quietud, y no se puede alcanzar un conocimiento verdadero y definitivo, sino tan solo un conocimiento probable, el yo se haya aprendido de la duda, surge de la urdimbre de su propia duda, lo cual a veces se presenta como acicate para la investigación y otras como fuente de desesperación que quiebra paradójicamente su voluntad. Entre la exaltación y la desesperación se mueve también el escepticismo melancólico, la melancolía propia de los esforzados cuando sienten la vanidad de su empresa. Esta última frase de Cerezo para referirse a Don Quijote, pero tal vez se pueda aplicar aquí también al caso de Francisco Sánchez. La melancolía propia de los esforzados cuando sienten la vanidad de su empresa. En cualquier caso, sí que podemos afirmar que en el barroco el escepticismo es un signo tan característico de la melancolía como lo es el desengaño. Bueno, pues muchas gracias, Pablo, por la conferencia y abrimos mi turno de preguntas. Yo quiero agradecer también esta ponencia. No solo lo digo por cortesía, sino por un verdadero, porque conocía la figura de Francisco Sánchez. Y voy a tomar esto tratando de expresar una reflexión que hizo. Y es la sorpresa de que vivimos en una época profundamente melancólica. Y ya no solo a nivel general, sino que uno incluso cuando trata de criticar a su generación, en el caso, como millennials de los 90, uno debe conocerla. Y yo percibo que dentro de mi generación hay una sensación de enorme pusilanimidad de cara a la melancolía. Como que se trata de renegar, de huirla, de quitársela de encima, y no termina más que confundirse con ella, disfrazándose de ella. Y esto se muestra sobre todo en la aparente felicidad como del envoltorio que se expresa en las redes sociales, en esta cada vez más común política del tweet, dinámica y esporádica que se borra a medida que aparece otro, o incluso en la actitud más propia de histriones de la desdicha o arlequines de pena, que verdaderamente es una festividad del mundo. Y es esta actitud lo que quiero reseñar. ¿Cómo se trata la melancolía como una especie de anomalía? Como algo extraño. Antes, a propósito de la conversación del profesor Teresa y Luis, pues se ha dicho que la virtud de la aventura es que es algo que nos permite poner la vida en riesgo, que la muerte pasa al proscenio de lo real, porque ya tenemos una causa colateral. De la misma manera, en un mundo de empresas, por supuesto que existe el riesgo del fracaso, somos conscientes de él, y es por este temor, por esta presencia del fracaso, que quitar la melancolía esté tan presente. Incluso al punto de terminar de empaparnos de ella. Y mi pregunta es la que sigue. ¿No hemos visto sobrepasados por la melancolía? Mejor, y más aún, cierto, si es difícil la interpretación que he hecho, si hay curas para ello, si podemos sobreponernos a ello. Muchas gracias. La verdad es que es una pregunta de calada. La verdad es que no sé si hay cura para la melancolía. Si siguiéramos a Barton, ¿no? en ese libro suyo, ese tratado médico, que quizá no es el enfoque con el que tú lo estás haciendo, con una reflexión más filosófica, metafísica, tiene ese estilo clínico. Pero bueno, en este caso el enfoque de Barton sirve, por lo menos te da ciertos consejos más pragmáticos. Todas las curas que él va proponiendo en el fondo son una rectificación de aquello que ha sido causa o que ha sido como causa de la melancolía. Y una cosa que se repite en todos los tratados médicos, por ejemplo, es como cura de la melancolía es la música. Parece que a los melancólicos les sienta estupendamente la música. Y luego la compañía y el consejo de amigos. Yo no sé si luego estamos en una época melancólica, yo también lo creo, y también coincido contigo en que puede ser en parte una melancolía impostada. Quizás es la única forma que tenemos de hacerle frente también, ¿no? de hacer de eso un simulacro en el mal sentido de la palabra, ¿no?
de hacer de eso una pose. Estaría entonces aplicar un poco el escepticismo respecto a ese tipo de forma en la que se expresa la melancolía. Este libro de Fernando Rodríguez de la Flor, que he trabajado para la comunicación y con el que seguiré para acabar de cerrar todo esto, es muy interesante en ese sentido, ¿no? Cómo él plantea si estamos capacitados para entender el barroco y como postmodernos, el análisis como postmodernos, estamos capacitados para entender el barroco, o hay realmente una fractura, una cesura entre aquella época y nosotros. Y él se muestra escéptico en ese sentido. Y cree que estamos lanzando una mirada melancólica hacia la melancolía, curiosamente, como si estuviéramos haciendo un abuso, en cierto modo, como tú también estás diciendo. En el fondo es un desafío en lo que dice aquí Rodríguez de la Flor a nuestro proyecto. En el sentido de que no ve el vínculo, cree que hay una ruptura con la modernidad. Yo puedo leer un pasaje respecto a Calderón, con su amigo Quijote, y cree que ve quizá el neobarroco como una moda en la que se pierde ese carácter amargo que en el fondo tiene la melancolía y que no es soportable. Quizá el hecho de que no sea soportable también dificulta el hecho que se pueda explicitar y que solo uno pueda recurrir al enmascaramiento de eso, a veces de una forma un tanto falsa, digamos así, o impostada. Este libro es lo mejor que he leído en los últimos tiempos. Y sobre todo porque está muy bien escrito. La verdad es que la era melancolía. Está bien. De todas formas, en fin, que sea un diálogo de todo, que no soy un experto en la melancolía. Y no, Luis siempre me dice que yo soy melancólico. Pablo, somos melancólicos. Y yo la verdad es que a veces no sé si creérmelo o no. A veces sí, a veces no. Lo que de Barton, perdona Javier que te diga, ¿no? Barton coloca a los padres como fuente de la melancolía, en causa de la melancolía. Cosa que es peligrosa cuando uno está criando, porque dice, a ver si voy a criar un melancólico y me va a salir filósofo de niño. Según ahí que lo sabe usar. Nada, perdón por el... Bueno, Pablo. El caso es que sea un diálogo, porfa, que no soy un experto en melancolía. Y muchas gracias por la charla y por la sinceridad con la que te expresas, ¿no? Bueno, nos reconcilia con la filosofía también. Oye, ese ejercicio que haces es muy interesante, ¿no? De proyectar toda esta temática sobre Francisco Sánchez. Pero bueno, a mí me plantea alguna dificultad, ¿no? Porque, claro, tú te referías al escepticismo como posible candidato también a melancólico, pero la distinción con Cervantes y con Gracián parece enorme. Sí, y a mí se me ocurría que en Cervantes y en Gracián había una salida como más activa, más como una decisión de hacer algo vinculada a lo mejor con la experiencia de la melancolía, que podría ser político-literaria, digamos. En el caso de Cervantes, estrictamente literaria, ¿no? Ahí la idea del Quijote como una obra como de estructura melancólica, pues podría tener que ver con esta manera en que Cervantes supo genialmente inventar el modo de convertir esa experiencia melancólica en una afirmación activa, ¿no? Pero traducida en la propia obra literaria, no tanto en una teoría filosófica ni nada, sino es como un salto sobre sí mismo, ¿no? Pero inventando algo que no existía, como obra. En el caso de Gracián, no es estrictamente literario, me parece, es más bien político. ¿En qué sentido? Bueno, pues en el sentido de un pasaje que ayer yo leí aquí, en el que habla de esa alegoría sobre la verdad, que tiene que recurrir a las estratagemas del engaño y de la mentira para poder hacerse valer en el mundo.
y le dice en la agudeza a la verdad, hazte política, ¿verdad? Hazte política. Bueno, parece que un poco esa es también la línea que el propio Gracián en el arte de ingenio o en la propuesta, ¿no? De cómo vestir a la verdad. Claro, el que tiene que vestir a la verdad es porque está ya en ella, instalado de alguna forma, y tiene que ir al mundo y hacerla valer allí. Inventa la manera de que la verdad pueda convalidarse con las realidades del mundo. Sánchez, tú empleabas la expresión acosar la verdad. Y creo que lo citabas, ¿no? Sí, sí. Claro, el que tiene que acosar la verdad es porque está en el mundo y se dirige a la verdad, pero no está instalado todavía en ella, ¿no? Me parece que en todo caso esa melancolía de haberla sería, bueno, pues quizás la propiamente filosófica. Y lo que no sé es si hay realmente una melancolía, si la melancolía es una experiencia de trascendimiento, bueno, pues no sé si la filosófica sería el ejemplo más, en fin, que me plantea la duda, ¿no? Sí, no, yo también las tengo. Yo sé que he hecho un vínculo ahí demasiado directo. O sea, está claro que la época barroca del eclecticismo es un fenómeno que está presente, todo el contexto de que se derrumba y se viene abajo, todos esos parámetros que van desapareciendo. Pero claro, yo quería hacer ahí una filigrana que esto quedará ahí como más cerradillo. No, entonces, es verdad que hay un cambio de talante completamente entre los que intenta trazar un cierto paralelismo sí, pero no que haya aparecido en el contenido, ¿no? El contenido no creo que tenga nada que ver, de hecho. En un momento lo digo, ¿verdad? Es algo rápido. Es decir, la espesura metafísica, política, de una y otra obra en la literatura y el carácter epistemológico que hace, que le da un componente mucho más pragmático a lo que va buscando Sánchez, en el fondo. Lo que pasa es que dentro de ese espíritu pragmático hay ahí como un gusano, un gusanillo que no se sacia y que parece que es el gusano de la duda. Y también, entonces, el mismo espíritu pragmático que estaría encaminado en principio en la modernidad hacia ese desarrollo de la razón instrumental, pues no desemboca en eso. No desemboca en eso, sino que, no voy a decir que sería amor por la sabiduría en el sentido filosófico como tal, pero sí que hay una pasión por la verdad que hasta se podría, de nuevo, estoy forzando un poquito la cosa, una melancolía erótica en sentido filosófico, de búsqueda de la verdad. En fin, sé que está trazado con un poco forzado el paralelismo quizás, pero sé que la enjundia y el carácter de una y otra melancolía no son similares. Tendré que darle un par de vueltas. Gracias. Tenía la palabra. Nos has traído un plato muy bien cocinado, pero quizás excesivo, ¿no? Porque claro, Se va a repetir. son muchos autores y muchos temas, ¿no? Desde luego, un plato interesantísimo, ¿no? Muy bien cocinado. Yo quisiera hacer algunas sugerencias, ¿no? En ese libro magnífico, que no recuerdo bien los autores, porque son varios, Saturno y la melancolía. Sí, el de Panofsky. Hay varias. Sí. En ese libro se dice que la melancolía comienza a ser una característica del hombre moderno. Da una razón muy convincente los humanistas, que tenían una alta conciencia del valor humano, de la autonomía, de la libertad, de la inteligencia, y sin embargo había una muy escasa reflexión social para la aparecía una enorme conciencia del propio yo, de la autonomía del yo, sin embargo una enorme irrelevancia del vista social. Quiero recordar, ¿no? Y yo creo que efectivamente ya lo desde el hombre moderno es bastante melancólico. Yo creo que hoy no, Vicente hoy no trabaja en el campo, porque no nos dejan ser, los vamos narcotizados. No nos dejan ser. Hay siempre una pastilla de por medio que nos quita la melancolía. Pero el hombre moderno yo creo que sí, que es un hombre melancólico.
precisamente por eso, porque comienza con un gran protagonismo, ¿no? Y luego va reconociendo, ¿no? que la obra se le queda entre las manos y que no llega tanto, ¿no? En Sánchez, bueno, y otro razón de la melancolía que pudiera haber en el hombre moderno, es que tenemos muchas cosas por vivir, es decir, que una hora, incluso ya viejo, incluso a mi edad, hay muchas cosas por las que vivir. Hay muchas posibilidades que no se agotan. En otro tiempo, pues la gente iba envejeciendo y había un tiempo para todo y a cierta edad, pues uno se retiraba ya a su casa. Hoy no ocurre eso. Hoy no ocurre eso. Hoy hay tal horizonte de posibilidades para la realidad que siempre se muere muy pronto. Y por consiguiente eso también genera una cierta melancolía en el hombre moderno. Cuanto al hombre actual, esto habría que discutir. Sánchez, yo no lo conozco bien, pero yo creo que Sánchez está más próximo de un escepticismo a lo Montaigne, ¿no? En absoluto metódico, ¿no? A lo Montaigne, a cierto escepticismo de River, que luego sale por el ingenio, ¿no? Como un acto de conocimiento que era metódico, ¿no? Y que es muy digno porque tiene el valor, estos escépticos modernos, de que tienen una alta exigencia de la verdad, ¿no? No es como el escepticismo de Hume, de los empiristas, ¿no? Este mundo es de terror, ¿no? El escéptico hoy comienza a ver, tiene todavía una alta exigencia de la verdad. Al mismo tiempo una conciencia de la desproporción de las fuerzas humanas, del tiempo humano para abordar. Entonces lo hace en cierto modo melancólico, ¿no? No es ni el escepticismo metódico, ya de la Santa Barbarera, ni tampoco el escéptico por no sé cómo decir, por aburrimiento de los hechos, ¿no? Ese escepticismo yo sí quizás lo admitiría. Ahora, sin embargo, pienso que el auténtico escepticismo o es curioso o es ataráxico. Es decir, el escéptico es curioso cuando está atacando, y luego, como está convencido de que no hay nada que merezca la pena, ni siquiera lo que está haciendo, entonces vuelve ataráxico. Es muy difícil definir la melancolía del escéptico, pero, en fin, está bien traer a colación a Sánchez alrededor de este tema de la melancolía. Además, se me ha ido un poco el santo al cielo, lo que iba a decir de la melancolía. Bueno, sí, claro, pero creo que evidentemente es melancólico. Lo que no es desesperado, ¿no? En el sentido de. Pero es melancólico justamente porque todavía hay un sentido de empresa heroica. Evidentemente, hay el héroe, ahora dice García, el héroe. Hay un sentido del ser humano como una empresa heroica. Hay conciencia de lo puro que es dedicar esa empresa en un mundo con el que se está la greña, ¿no? Porque hay cierta melancolía. La melancolía es un poco el aura de los héroes, que encuentran luego limitaciones para que hay que luchar y que a veces son insuperables, ¿no? Que casa bien a lo mejor con la melancolía, ¿no? Y podría ser que ese tipo de Sánchez tuviera algo que dice el melancólico propio del hombre moderno, como dice Manuel. Es un gran tema que hay que volver. Exactamente. Por lo que veo, voy a tener que darle. Pero mi creencia es que hoy no somos melancólicos. Sí. No habrá nadie melancólico por la calle. Es Un poeta. Es lo que sostiene también este hombre, ¿no? A ver si lo encuentro. En fin, ponerte a buscar en un libro de este volumen una cita, sin tener localizado esto como plantarse. Pero tiene varias reflexiones muy interesantes sobre la posmodernidad y cómo con nuestra condición de posmodernos, si seríamos capaces de entender, de hacernos cargo de eso. Bueno, luego si la encuentro al hilo de esto para darte ahí por lo menos alguna respuesta, Pedro, te lo digo.
Pero los modernos somos relativistas, ¿no? Sí, bueno, es verdad que habría que definir, habría que ver qué entiende el pulpo moderno. No lo sé. Él entiende, por lo poco que lo define, es como los que viven el fracaso de la modernidad o las ruinas de la modernidad. La idea de ruina está constantemente saliendo en el libro. La idea de ruina. Y es así como entiende la modernidad. Nosotros, al final de ese proceso, tenemos las claves para entenderlo. Se muestra escéptico también, creo, en ese sentido. Eso es lo que nos acerca a la roca, entonces, ¿no? Según, Sí, según Rodrigo de la Roca. Más bien parece que es una versión antimoderna de la roca. Yo conocí el libro La península metafísica, que es Sí, un libro muy bueno, sí, ¿no? De Rodrigo de la Roca. Aquí. Bueno, Pues tiene la palabra Luis, luego Majo Presa y luego Pérez Tapia. Bueno, Pablo, ya también para agradecerte en primer lugar por el trabajo que ha traído aquí, que además de ser interesantísimo, pues está muy bien hilado, ¿no? Y muy bien argumentado. Quería simplemente hacerte una pregunta. Digamos, yo aludido a lo trágico si diría yo en esta línea, a lo trágico del barroco, que si piensas que la melancolía es intrínsecamente trágica, o que hay una melancolía específica que se vincula a lo trágico barroco, si es que lo hay. hombre, desde lo que he podido leer, yo sí la entiendo como trágica, y especialmente en el barroco. Ahora que por defecto así lo sea, es verdad que siempre ha aparecido a lo largo de la historia con esa polaridad, ¿no? de exaltación, entusiasmo y esa parte más lúgubre, más sombría, más fúnebre. Entonces parece que se ha movido en esa polaridad, realmente, como decía ahí, iban recorriendo Saxel y Panofsky, a partir de Ficino y del Renacimiento, adopta ese giro positivo. Ahí es difícil ver en eso que lo asocia con el genio, verlo quizá con ese rostro tan trágico, más que el genio, ¿verdad? Siempre vinculado también a la locura. Hay un libro interesante, digo, en ese sentido, de ver otra idea de la melancolía que no sea trágica, que ha salido recientemente de Raúl Forné Betancourt, que se llama Con la autoridad de la melancolía, el humanismo y sus melancolías. Entonces, donde él intenta separar entre esa melancolía negra y una docta melancolía, como le llama. Y la docta melancolía parte de esa visión positiva de Ficino, pero criticando a Ficino que sea una melancolía algo elitista, por eso que está vinculada al genio creador, cree que esa iluminación creadora no viene tanto, no tiene ese sentido tan marcadamente individualista, sino que tiene más que ver con una llamada de la trascendencia, que además, claro, vinculando con la tradición judeo-cristiana y con Romano Guardini, una llamada de la trascendencia, no tanto una llamada de la creación, en ese sentido, que sale desde, digamos así, los más necesitados. Es como un anhelo de lo absolutamente otro, de algún modo, también a través de la melancolía, y que se explicitaría o que encontraría las circunstancias de su manifestación en ese encuentro con los desheredados de la tierra. Así lo plantea. El libro es muy bonito, está muy bien escrito, porque va viendo, bueno, cómo en todos los humanismos hay, y los une, un anhelo de perfección. Y eso es lo que él entiende, ese anhelo de perfección, de perfectibilidad humana, de trascenderse también en ese sentido, ¿no? De aspirar a ser mejor, aspirar a algo más. Va recorriendo, además, llega sobre todo los humanismos del siglo XX, Heidegger, Sartre, Jaspers, Levinas, y va encontrando ese puntillo común. Como digo, lo plantea como una docta melancolía que no tendría, creo, o él no lo plantea así, como un pensamiento necesariamente trágico. Por lo menos yo que lo parece.
es verdad que responde, esa docta melancolía se hace cargo del sufrimiento del mundo, de alguna forma, ¿no? Tal y como lo plantea. Pero no trágico en ese sentido del yo fracturado, que es el del barroco, de algún modo. Bueno, gracias Pablo por habernos traído un autor sí, central como Barton, ¿no? Su tratado de la melancolía, donde vos un poco recreás esa descripción tan minuciosa que hace él de las causas y los síntomas de la melancolía, que hoy llamaría Freud depresión, digo, ¿no? En otra jerga. Ahora, me parece bastante que es una lectura un poco mutilante del tratado. ¿Por qué? Porque deja de lado la crítica ácida que Barton dirige a través de toda esta descripción y este análisis tan minucioso a la casta eclesiástica y política, cuyo parasitismo inhibe el desarrollo de aquellos que, como él, aspiran a un ascenso social y no pueden, y se tienen que resignar a ser, como él mismo, la figura de un oscuro bibliotecario. ¿No? Pero hay enojo ahí. Hay enojo que se parece muy poco a la impostura melancólica, que lo que hace es escenificar y teatralizar su duelo infinito y su dolor, pero que permanece en un punto impotente e inactivo. No le sirve para transformar la realidad, que es un poco a lo que Barton está apuntando. Entonces, un poco esto quería marcar y quería preguntarte si es que no he llegado tanto en Barton, no me he metido tanto. Yo cuando, claro, me han regalado en Navidad, como regalo de Reyes, claro, cuando yo me esperaba que iba a ser más chico. Era un tocho impresionante, entonces he llegado hasta como he podido ahí manejándolo para tener una idea. Pero si me dices que está todo eso también, con más motivo vuelvo sobre él. No, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, sí, voy a agradecer, también no solo a Barton, sino a María de la Foz, que pienso que es un autor que merece toda nuestra estima, porque en algunas cosas me parece muy unilateral, ¿no? Y luego pues terminar con la figura de Francisco Sánchez, como decía Pedro, está bien cocinado y a la hora del aperitivo, pues a las 1 de la mañana, donde hemos disfrutado de manjares exquisitos. Desde el desayuno que nos ofreció María José, el almuerzo energético de media mañana de Luis, y ahora pues este aperitivo estaba tan propicia. Creo que es una mañana fecunda, pero bueno, aparte de las ahora que casi son necesarias. Lo de Francisco Sánchez me parece importante porque es una figura poco conocida, hispana, judío converso, marrano, exiliado en Francia, no se fue de Toulouse de viaje de placer, como tantos migrantes, como se van por ahí, por dar una vuelta al mundo. Bueno, yo habré tenido toda la gana total de Espinosa. Bien, es importante que recuperemos esta figura, haciendo esa valoración de un escepticismo que, en fin, está vinculado totalmente a la melancolía, que a veces las condiciones no podamos establecerlas, como tú, Pablo, has dicho de manera tan directa y demás, pero nos movemos en ese contexto. Estoy de acuerdo con lo que han dicho Pedro y María José, que enfatizando la intervención también muy rotunda de Daniel al principio, muy rica, de la melancolía. Yo pienso igual que no es de nuestra época. La melancolía, ¿qué más quisiéramos que fuera melancólico? El que es melancólico tiene la conciencia de que hizo un gran esfuerzo y porque al final vanidad de toda la humanidad, como decía todo melancólico de la que se esté vinculado en muchos siglos. No, la melancolía, como la vemos en el barroco, pues tenía mucho de situación epocal, ¿no? Ahora, si hablamos de patología, en este caso patología de la normalidad, pues la nuestra es la depresión, como tú
comentado. Nadie va al consultorio ni al psiquiatra o al psicoanalista por melancólico, sino la depresión, y ahora que hablamos tanto de salud mental y todo eso, pues la depresión, claro, ya se recurre a otros expedientes cuando la pastilla no funciona y se ha ido todo a la garete por otros derroteros, ¿no? Y en el barroco, pues sí, tenían esa melancolía. Una cuestión que se puede perfilar es, bueno, ¿qué se hace por estos autores? Digamos, porque a su vez, como bien ha recogido Pablo desde los rastros, etcétera, la melancolía pues ha dado pie a grandes obras, lo cual es paradójico. Una situación pues de melancolía, de tristeza, que nos parece la pasión que aviente más la creatividad, y sin embargo ha dado lugar a grandes obras. Entonces la cuestión es la escritura en este caso, sea literaria, sea filosófica. Bueno, pues, ¿qué valor tiene? Y entre los valores que tienes, si tiene también un valor terapéutico. Y en ese sentido, el escepticismo, tan parecido a Montaigne, como se llama Pedro, si no cumple, claro, además, quien escribe desde su condición de marrano, ¿cómo no va a dudar de todo? Si se le ha hundido su mundo y le han expulsado de su tierra. Es decir, tiene que dudar de todo, por fuerza, ¿no? Entonces, tiene un valor terapéutico mientras ese escepticismo no sea total. Y ahí es donde aparece esa pasión por la verdad, quizás esa búsqueda que también tenemos Pablo, y que en este caso, pues, da una vía de salida, aunque sea tentativa, en lo que hace Francisco Sánchez, y parte de cómo nos seguimos moviendo aún en el contexto depresivo en el que estamos, ¿no? La cuestión es que el pensamiento del barroco, bueno, normaliza la melancolía, ¿verdad? O la trata como una patología de la normalidad de la gente. Lo que ha hecho es que el Barton pues tiene más esa visión de una patología, y además inducida ideológicamente desde las clases dominantes. Las dominadas no podían ser melancólicas, de melancolía no se come, ¿no? Entonces, esa es una perspectiva que abre la ponencia que nos ha presentado Pablo, y yo creo que nos arroja mucha luz sobre el barroco y de rebote sobre nuestra época, en tanto que esta no es melancolía, ¿no? Entonces, si no se da esa normalización de la melancolía, bueno, pues habría que preguntarse, y con esto retomaremos el hilo, tenía algunos elementos de discusión con el libro magnífico, como el de la península metafísica que ha mencionado Javier, de los días de la Ford. Es decir, el barroco por fuerza es melancólico, no es un único vector. Pero claro, quien se pone a escribir, aunque sea de la melancolía, ya está haciendo, digamos, un ejercicio de voluntad, de potencia antimelancólica, ¿no? Aunque sea un plan terapéutico de resistencia, etcétera. Bueno, pues ahí creo que hay también algo que ver respecto a un barroco donde la melancolía pesa muchísimo, pero no todo es melancólico. Hablamos también del papel de la fiesta, del papel de lo lúdico, y tan barroco es, pues, los escritos donde la melancolía se proyecta, bueno, como luego, pues, yo, la picaresca, o todo un teatro que no siempre es, digamos, el drama donde las dimensiones trágicas, sino tragedia, pues aflora, sino que aflora otra cosa, ¿no? Esa capacidad de mirarse del revés y la cómica que pueda aparecer, en fin. Pues nada, yo creo que sí, que además ha habido mucho de traer a Francisco Sánchez a esta mesa, y creo que es una recuperación positiva de muchas gracias. Sí, me parece que se necesitan en su trabajo a Marcelo Batallón como uno de los autores que trabaja ese vínculo entre la melancolía y el marranismo. Y Bartra también lo hace. Bartra que la califica de una dolencia de pueblo errante, ¿no? Un mal de frontera, ¿no? También Donatella Di Cesare en el libro ese que he trabajado acá, ese clima de sospecha y delación, cómo no sospechar, cómo no dudar de todo. Sí, sí. Agustín iba de que quiere no. No iba a preguntar nada más, pero
he caído en la cuenta de algo que decía Scheller contra lo que estamos diciendo aquí, que no se puede identificar la melancolía con la tristeza y mucho menos con, bueno, no lo dice explícitamente, pero se deduce con la depresión. ¿Ve? Que la melancolía tiene un carácter noble y elevado, dice. Dice, toda melancolía es triste, pero no toda tristeza es melancólica. Y lo vincula, y entonces habla de una melancolía, es que me parece muy lúcido Scheller, ¿no? Porque es muy minucioso, ¿no? Y muy fino. Entonces habla de una melancolía específicamente trágica. Y un carácter de la melancolía específicamente trágica es que es serena. Porque el melancólico está convencido de que lo que está sucediendo es absolutamente necesario y que es irrebasable. Entonces no está como arrebatado por la necesidad de superar, ¿no?, una situación. Sabe que esa situación tiene como un carácter destinado y que es irrebasable, pero tiene una serenidad, ¿no? Que no... Y a partir de esa serenidad es cuando surge, ¿no?, pues sí, pues el intento de la creación de una salida y de una nueva altura. Pero la depresión sería otra cosa completamente distinta, ¿no? La depresión simplemente es pues una pérdida de ilusión, es una enfermedad del vacío. Ahora se habla mucho, ¿no?, de las enfermedades del vacío. No quiero enrollarme mucho, pero son estas enfermedades a las que va el paciente al psiquiatra y le dice, bueno, cuénteme qué le pasa, y dice, es que no me pasa nada. Me funcionan todo, mi esposa, hasta tengo perro. ¿No? Va todo bien, pero a pesar de eso, me siento muy mal. La depresión actual tiene mucho que ver, a mi juicio, con un vacío de fondo que es clandestino, porque nuestro mundo es vacío, ¿no? Y es verdad, nuestra época no es melancólica, ¿no? Porque nuestra época pues, no es trágica, ha matado la tragedia. Sí, quiero hacer esta reflexión un poco, ¿no?, de esta distinción entre melancolía, ¿no?, y depresión. Pues, muchas gracias, Pablo, por el trabajo, por la exposición. Y gracias a ti, Luis, también, porque lo que yo quería preguntar lo has planteado, ¿no? Ahora, y en esa relación entre tristeza y melancolía, ¿no? Y me gustaría ver qué diferencia conceptual, semántica se establece y se puede establecer. Yo creo que está muy bien, ¿no? La como era melancólica, el libro lo conozco, y me parece que está muy bien definido. Pero antes me pregunto si entendemos la tristeza no como un sentimiento pasajero, sino también como una visión, como un sentimiento, un sentido, ¿no? Clave para entender el mundo y entender el mundo desde una experiencia también muy concreta, porque hasta qué punto también la tristeza yo podría jugar también algún tipo de papel. La melancolía, ¿verdad?, está más asociada a una psicología, está más asociada a una patología, ¿verdad?, una psicología de los caracteres. Pero creo que la tristeza podría darnos a entender una visión también de una concepción determinada del mundo como un sentimental. Entonces, pues uno tiene en mente la obra de Ovidio, ¿no?, y justo esa experiencia que uno tiene también presente ese concepto tan bonito de la plantilla breve, ¿verdad?
Entonces me parece que hay una manera también de entender la tristeza que tiene ese trasfondo para comprender el mundo desde el punto de vista quizás del desapego, de la crisis, también de la finitud. Me parece que eso tendría entenderse como ese sentimiento, ¿no? Quizás también fundamental, ¿no? Que por ejemplo una melancolía tampoco es la luz, pero se pone como una cosa, ¿no? Un mundo que la comunidad, ¿no? Una tristeza de las cosas. Sí. En fin, yo no puedo responderte si es que por mi acercamiento a la melancolía, sí es lo que habéis visto aquí. Esto es lo que hay. Y la melancolía, por lo que he visto, con todo, ¿verdad? De hecho, o sea, muy importante. Eso hay que darle vuelta. Pero siempre lo he visto, por cómo me he acercado a esto, que va acompañado de un cierto conocimiento, un saber. O sea, depende un saber de la melancolía. Yo no sé si de la tristeza, bueno, como yo lo percibo, se puede encontrar algo así. O sea, algo ese tono noble que tiene la melancolía, como ha dicho Luis, si se puede encontrar en la tristeza. No lo veo en principio y no sabría decirte, aunque la reflexión es importante, que también tiene su papel y su importancia y la cercanía, se roza con la melancolía. Es difícil. Como dice Foldengi, la historia de la melancolía me intentar definirla, delindarla de todo este sentimiento. Bien. Por ahí sigue pensando en Spinoza, ¿no? La melancolía es una patología, la tristeza es una emoción elemental. Un aspecto Negativo. elemental, claro. Ya, pero que la melancolía sea una patología es justamente la cuestión que hay que cuestionar. No, yo creo que la Porque yo melancolía creo que eso es lo que patología. se cuestiona. La cuestión es cuando se convierte en patología. O algo. Es decir, Que hay el lágrime reli. es una melancolía objetiva. Lágrime reli. Es una La idea de la disposición intelectual interesantísima. Además, los melancólicos tienen fama de agudos, de penetrantes, de estar de vuelta cuando los demás están llenos de entusiasmo. La melancolía es el toque de los dioses. Por tanto, yo creo que la depresión sí, parece una enfermedad. Sí, pero Propia del tiempo, pero la melancolía es una. pero pensemos que la melancolía del barroco está vinculada al desengaño, a la vigilia, a la decadencia. Y a la idea heroica. Al héroe que lucha, que tal y cual, que ve vanidades, que tal, que nunca tiene el cumplimiento, el logro, ¿no? Ya heroica. Por eso yo creo que está en el barroco, pero vamos, en cualquier caso, me parece que la melancolía son las cosas, no sé, uno de los fenómenos de más trascendencia cultural y social. Yo que tengo un poco de melancólico, porque tengo también muy normalizado, ¿no? Pero hay algo, además eso lo pone bien Saturno en la melancolía. La conciencia de que la sombra de Saturno ha tocado de alguna manera a ciertas personas. Un poquito Aristóteles. A propósito de la melancolía. No, la melancolía hay que tener mucho respeto. No, es conciencia de lo que ha vivido. Y de esta envidia, ¿no? Mucho respeto y de esta envidia. Porque los mortales normales no sabemos o buscamos distraer. Ahí me gustaría ser un poco flaco. Bueno, pues un debate bastante interesante el que está montado, un diálogo. Muchas gracias, Pablo, por la conferencia. Y me he quedado yo con la duda recién no en general, pero creo que la mencionó Agustín, que ya haciendo relaciones entre la melancolía y otros tipos de situaciones o de enfermedades, directamente de patologías. ¿No sería interesante ver
que el acto une esa melancolía de la que estamos hablando y de que ha dicho Luis, que ennoblece con esa angustia heideggeriana, si tiene algún tipo de relación, porque si bien la angustia o bien la melancolía tiene ese saber que tú has comentado también, que hay cierto saber dentro de la melancolía, la angustia también. La angustia tal y como la entiende Heidegger, no en la angustia en el sentido común. Entonces, me ha despertado a mí esa curiosidad. ¿Cómo? Es el saber de la muerte. Claro, pero a su vez es lo que alumbra el Y mundo. la melancolía es la conciencia del objeto perdido y es el duelo por el objeto perdido. Así que sí, hay mucha conexión. Pues muchas gracias de nuevo y nada, damos por finalizar esta primera sesión. Nos vemos a las 5 para continuar con la sesión. 5. ¿A las 5?